todos y bienvenidos a un episodio más de En la mente del hacker. Yo soy Antonio Muñoz y soy uno de los fundadores de CEPO. Desde CEPO, como sabéis, hemos lanzado este podcast para contribuir a la concienciación en materia de ciberriesgo, sobre todo en el seno de las empresas, donde vemos que cada vez son más los que se ven obligados a cerrar su negocio por el impacto que sufren, ¿no? con todo el tema del ciberriesgo. Hoy tenemos con nosotros a Sergio González Olmo. Sergio, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias a ti por estar con nosotros. La verdad es que estamos teniendo una acogida muy buena con esta iniciativa y bueno, pues agradecerte tu tiempo. Lo primero de todo, Sergio, cuéntanos porque nadie te conoce como Sergio, ¿no? Muy poca gente te conoce como Sergio y todo el mundo te conoce como Suco. ¿De dónde viene esto de Suco? Bueno, pues la verdad es que la historia es graciosa, pero no tiene nada que ver ni con las artes, ni con la música, ni con nada. Y es que, bueno, yo cuando era pequeño, em, eh, yo iba a clase y mi profesor, que era un señor ya muy mayor cuando yo era niño, era el típico profesor que no se aprendía los nombres de ningún alumno. O sea, esto ya hoy en día no se permite. Entonces mi profesor ponía motes, o sea, motes graciosillos, tampoco era fanegas y cosas de estas. O sea, me ponía, pues a lo mejor si llegabas un día con las patillas muy grandes, pues te decía Curro de Curro Jiménez y cosas así. Entonces yo me acuerdo que en el 94 o así se estrenó en el cine Ace Ventura con Jim Carrey. Entonces a mí me flipó esa película, claro, yo tenía 9 años, entonces a mí me flipó Ace Ventura. Entonces yo quería tener el tupé como Ace Ventura. Mi primo y yo quería, entonces los dos íbamos con nuestro tupé haciendo un ridículo espantoso y haciéndole pasar a nuestras madres muchísima vergüenza. Pero nosotros íbamos tan felices con nuestro tupé por Ace Ventura. Pero como este profesor mío precisamente no era muy moderno, entonces cuando me vio aparecer con el tupé, él me lo asoció al personaje de Gris, Danny Zuko. Entonces empezó a decirme, a ver tú, Zuko, Zuko. Y entonces al final, por la tontería, con 9 años, todo el mundo me llamaba Zuko, me llamaba Zuko. Luego hubo un tiempo en el que no lo utilicé, ya cuando salí del colegio y tal, ya no lo utilicé. Pero cuando me empecé a dedicar a los monólogos, o sea, no me iba a llamar Sergio González Olmo porque la verdad es que gancho tiene regular, ¿sabes? De hecho, esto es verdad. Hay un dato que dice que el apellido González es el apellido con menos éxito profesional y el segundo apellido con menos éxito profesional es Olmo. Entonces, yo iba por un mal camino. Estabas acabado. Sí, entonces, bueno, pues al final decidí volver un poquito a esta época del colegio y hacerle ese homenaje a mi profesor que se llamaba Don José Justo, flipa, y bueno, pues desde ahí soy Suco y lo utilizo pues para los correos, lo utilizo para jugar a la PlayStation, lo utilizo para todo. Así que no es Para difícil todo. encontrarme por ahí. Si ves a un Suco por ahí jugando al FIFA, soy yo. Bueno, y a ver que nos tienes que contar más quién es Suco. Antes de ello, queríamos contar una anécdota, ¿no? De cómo te conocimos nosotros a ti. Nosotros te conocimos en el hormiguero. Ujú. Y bueno, pues una noche, pues muchas personas del equipo estábamos viendo el hormiguero, te vimos en la sección del espía tecnológico y dijimos, tenemos que contactar con él para que venga a hacer una entrevista. Y bueno, fue muy curioso. Muchos de nosotros del equipo estamos de Ciudad Real. Bueno, pues fue la leche cuando supimos que tú además eras de Puerto Llano. De todas formas, antes de ir por ahí, a ver, cuéntanos. Sabemos que eres de Puerto Llano, pero también que eres ingeniero, músico, guionista, colaborador en el programa de Antena 3 de Hormiguero, donde nos educas con la sección del espía tecnológico. Entonces, ¿quién es Suco? ¿Quién es Suco? Pues yo creo que soy yo, sin más. O sea, yo siempre he sido una persona súper inquieta. Me ha encantado siempre todo lo relacionado con el cine y con la televisión, pero también es verdad que me ha llamado siempre mucho la atención todo lo tecnológico. Entonces yo creo que he sido siempre una persona súper inquieta, que al final la gente es muy raro pensar que alguien que se puede dedicar o que le gustan tanto las letras sienta tanta atracción por las ciencias. Y a mí, sin embargo, pues me pasaba. Yo me gustaba mucho la ciencia, pero también me gustaba mucho lo que es el teatro, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho bueno, todo, bueno, todo lo que viene siendo teatro, cine, televisión, me encantaba. Entonces, yo creo que esa misma inquietud fue la que hizo que yo desde muy pequeñito empezase a escribir pues, pequeños sainetes de teatro, escribía sketches. Entonces, bueno, yo con 16 años monté una especie de compañía de teatro con la que hicimos dos musicales, o sea, fíjate, con 16 años, y a mí ese mundo me llamó mucho la atención. Pero es verdad que luego, poco a poco, me fui alejando un poco de la idea del teatro
y me fue llamando un poco más la idea de la ciencia y la tecnología, pero también enfocada sobre todo al cine y la televisión. Entonces yo quería ser de inicio ingeniero técnico en sonido e imagen, pero Ujú. como yo era de Puerto Llano y tampoco teníamos mucho dinero para poder irnos a Cuenca, que era donde estaba más Eso es cercano verdad. esta carrera, pues Es al final verdad. dije, bueno, pues me voy un poco a informática, que está en Ciudad Real, y por eso empecé a estudiar informática. Y a mí estudiando informática en Ciudad Real me sirvió para darme cuenta que no me gustaba nada la informática. O sea, yo estudié una carrera, no me gustaba nada, y yo quería enfocarlo, pues todo esto de nuevo al mundo del cine y la televisión. Entonces, paralelamente de estudiar informática, yo fui formándome también como, pues como director de cine, estudié dirección de cine en Madrid, me saqué bueno, soy técnico superior en realización de eventos audiovisuales, Ujú. me saqué el título de realizador, me saqué, y luego pues me especialicé sobre todo en guión, porque yo siempre me había dado cuenta que lo que realmente me gustaba del teatro no era en sí el salir a actuar o las tablas, que también me gustaba mucho, sino también el escribir, el ser capaz de contar historias, y eso fue lo que me fue llevando al guión, y poco a poco me fui abriendo en el mundo del guión gracias al monólogo, porque yo conocí a Marta González de Vega, que era una de las guionistas del Ujú. Club de la Comedia, bueno, que acaba de estrenar ahora mismo una película que se llama De Caperucita a Loba, y, Ujú. y yo la conocí precisamente en Ciudad Real, eh, y ella me dijo que la mejor manera de o sea, crear, o sea, generar un buen guionista era a través de los monólogos, porque era la única manera en la que yo tenía la forma de poder expresar lo que yo sentía delante del público sin que nadie me dijese si eso era bueno o era malo, salvo el público o yo. Y entonces fue cuando empecé a dedicarme a la comedia. Entonces yo estuve haciendo muchos años monólogos por toda España. Yo, de hecho, pues tenía que, o sea, hacía muchísimos, muchísimos. Y gracias a eso pues conocí a personas del medio que poco a poco pude ir conociendo un poco más a fondo para poder ir metiéndome en el mundo de la televisión y así pues hasta hoy. Y la música es simplemente un hobby que me ha gustado toda la vida y que por suerte hoy en día pues lo tenemos un poquito más profesionalizado y podemos disfrutar mucho pues como cuando nos viste en Ciudad Real, pues en una gira, terminando una gira de 18 conciertos por toda España y la verdad es que súper bien, súper contento porque la música me permite tener el otro yo que no puedo tener en la televisión o en los monólogos, pero que me satisface muchísimo. Entonces, pues al final, pues ¿quién es Hugo? Pues no es que sea todo eso o que sea multidisciplinar, como dice la gente, sino simplemente pues que me gusta intentar extrujar todo lo que me encanta y lo que amo. Entonces lo intento disfrutar a tope, igual que seguramente pues tú como me contabas ahí fuera de micro, pues que hay días que se te hace de noche trabajando, pero también porque te gusta y porque es lo que quieres hacer. Entonces al final pues lo bonito es intentar hacer todo lo que quieres, lo que crees, y si encima pues tenéis la suerte de poder dedicarte a ello, como también te dedicas tú, pues mucho mejor. Pues ahí, si tenéis oportunidad de verles en alguna ocasión en acción, se llaman de Booyakers, aunque algún inglés le dirá de Buyakers, pero bueno, yo creo que esto viene de otras cosas del río Buyake que hay por esta zona. Pero bueno, más allá de eso, si tenéis oportunidad de escucharles en alguna ocasión en directo, yo os digo que son una pasada. Y son de estos grupos que al final te transmiten mucha alegría y bueno, pues te hacen pasar una buena noche. Oye, pues Suco, cuéntanos entonces cómo nace todo esto del espía tecnológico, cómo se te ocurre y por qué desde el hormiguero se decidió apostar por ello. Pues mira, Pablo Motos tenía bueno, yo llevo 8 años en el hormiguero y Pablo llevaba desde hacía mucho tiempo queriendo no solamente darle una cobertura a la ciencia, cosa que ya hacemos pues, desde los tiempos inmemoriales del hormiguero, sino también a a la tecnología y todos los peligros que ella supone, porque yo creo que esto nace desde el punto, igual que puede nacer una empresa como la vuestra, que es el hecho de pensar que España no está preparado para un avance tecnológico muy avanzado. Desde siempre tenía esa inquietud. Bueno, yo soy guionista del programa y estábamos organizando pues, juegos para el invitado y a nosotros se nos ocurrió una sección que se llamaba el borrador del frac, que era una sección en la que tenía que salir un señor de frac, que era el borrador del frac, y bajaba una persona del público y tenía que ir cogiendo sobres donde se le pedía que a cambio de dinero le hiciésemos cosas en el teléfono móvil. Pues, por ejemplo, pues por 500 euros nos dejaba ver las últimas 5 fotos que tenía.
O por 200 euros nos dejaba borrarle toda la memoria caché del WhatsApp. O por no sé cuántos euros nos dejaba borrarle totalmente la memoria del teléfono y dejarlo de fábrica. Entonces esta sección funcionó muy bien. Entonces funcionó muy bien, le daba mucho morbo y el que le tocó hacer el borrador del FRAC fue a mí, claro. Entonces me comí ese marrón y yo, pues, como tenía que borrar memorias, tenía que borrar fotografías, borrar cachés, claro, al final cada móvil es un mundo. Entonces, aunque sea en Android, pues a lo mejor el Sony funciona de una manera distinta al Samsung o funciona de una manera distinta al Xiaomi. Entonces yo durante una semana estuve obsesionadísimo con estudiarme todos los teléfonos del mercado. Entonces yo me estudié todos, o sea, me estudié todos los manuales de cómo borrar cualquier cosa de todos, o sea, de los iPhone, de los Android, de los Xiaomi, me lo estudié hasta en Windows Phone, que yo digo, pero ¿quién va a tener un Windows Phone en este mundo? Pues aún así me los estudié. Y entonces, claro, Pablo vio todo ese esfuerzo que yo había hecho para poder sacar esta sección adelante. Entonces, esta sección se hizo 2 o 3 veces más y nosotros siempre a final de temporada hacemos una serie de reuniones donde planteamos ideas nuevas. Y yo planteé la idea del espía tecnológico, pero no para mí. O sea, yo planteé la idea del espía tecnológico como guionista que soy. Entonces yo dije, Pablo, yo creo que podemos ir por aquí, podemos ir por allá, podemos intentar hacer esto, no solamente hablar sobre las tecnologías, sino también ver cuáles son los fraudes que están ahora mismo acosando al público llanos, a intentar hacerlo de una manera sencilla para que la familia lo entienda. Y a Pablo le gustó mucho la idea y yo incluso le presenté gente para poder hacerlo, gente más mediática. Y fue el propio Pablo el que dijo, no, no, tú esto lo vas a hacer tú porque si fuiste capaz de aprenderte 35 teléfonos móviles para hacer una sección de 2 minutos, estoy seguro que el rigor que vas a tener para hacer esto va a ser absoluto. Así que él me dio toda esa confianza para hacerlo. Yo me cagué encima de miedo y bueno, pues 4 años llevamos ya con la sección y la verdad es que yo creo que está funcionando muy bien. La gente entiendo que es una sección muy sencillita para unos niveles altos de ciberseguridad. Quizás mucha gente se le queda corta o que creen que deberíamos explicar muchas más cosas, pero yo creo que nosotros cumplimos con una labor muy, muy grande que quizás otros sectores más tecnológicos o más profesionales no cumplen, que son con el hecho de que podamos intentar ayudar a la gente más mayor a que pues algo tan sencillo que nosotros entendemos, que es como no abrir un correo basura de un paquete de correos falso, eh, pues una persona de 80 años que ve El Hormiguero, pues tampoco lo abra, porque al final hoy en día esta evolución tecnológica nos ha obligado a todos, incluso a nuestros mayores, a tener WhatsApp, a tener PayPal y a tener que pagar por banca online. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esas personas. Entonces, también tenemos que entender que nosotros intentamos hacer un abanico un poquito más corto para que las personas más mayores no reciban un WhatsApp de su nieto pidiéndole 700 euros y se los dé. Entonces, pues así surgió todo y esa es la idea que llevamos y que está funcionando muy bien, la verdad. Es que es verdad, ¿no? Y ahora revisaremos o nos contarás algunos casos que tú has vivido, que has conocido, pero a mí siempre se me viene a la mente un caso que es de los más raros que yo he escuchado, ¿no? De una persona mayor, una ancianita que se enamora de un astronauta, supuestamente un astronauta que quería volver a la Tierra y que, bueno, pues que le pide a ella un pago para poder volver a hacerlo y conocerse. Y la señora pues hace la transferencia de dinero, ¿no? Entonces, bueno, casos como estos hay muchos. La verdad es que a nosotros nos gustó mucho y nos gusta la sección y estamos interesados en hablar contigo porque creemos que sin entrar en aspectos muy técnicos, es verdad que al final cubrís un espectro muy amplio y conseguís lo que también es un objetivo nuestro, ¿no? Educar y concienciar a la sociedad un poquito más, ¿no? De la importancia de estos asuntos. Antes, si quieres de pasar a que nos cuentes algunos casos de los que tú has vivido y que te parecen así más memorables, cuéntanos por qué has decidido estar aquí hoy con nosotros y bueno, pues pasar este rato. Bueno, pues a ver, lo primero porque somos paisanos y al final siempre tenemos que estar ahí los paisanos, porque yo siempre lo digo, yo me he dedicado a la comedia, me he dedicado a la música y es verdad que la provincia de Ciudad Real es una provincia muy difícil para poder dedicarse a cualquier tipo de este arte, ¿no? Y entonces yo creo que cuanto más nos ayudemos entre todos, mejor. O sea, y a mí me gustó mucho cuando os pusisteis en contacto conmigo. Además, lo hicimos también a través de una amiga en común con la que yo había estudiado precisamente realización audiovisual. Y,
Y me gustó mucho el tipo de empresa que hacéis porque yo creo que hay que apoyar muchísimo. O sea, si yo oigo la palabra, vamos a intentar ayudar a las empresas y a los trabajadores a que no caigan o no caigan en este tipo de fraudes y demás, pues yo enseguida me vengo abajo y tengo que echar un cable. Además, yo siempre desde la más sinceridad, la mayor sinceridad, yo dije, yo, si me preguntáis cosas muy difíciles, lo mismo no os puedo ayudar, pero bueno, de vosotros también desde el principio me habéis dado mucha confianza y mucho buen rollo y bueno, pues yo creo que hay que ayudarse un poquito entre todos y nada, al final cuanto más nos conozcamos y más cobertura le demos a todo esto, es muchísimo mejor, porque es verdad que hoy en día parece que lo que más se mueve en el mundo es el fenómeno hater y parece que hoy en día si no vas en contra de las cosas no tiene sentido, no tiene morbo y no se mueve y no es verdad. O sea, yo creo que hay que ir a lo contrario. O sea, a nosotros esto nos pasa mucho pues con la sección del espía, que yo, por ejemplo, hago una sección y a mí en redes sociales tengo un 80% de gente que le gusta mucho y tengo un 20% de gente que me infla a palos sin parar. Entonces, a mí me resulta muy raro y muy curioso a la vez que, por ejemplo, yo tengo un super hater que es un tuitero que es un profesor de universidad que es super hater. De hecho, me llama el cuñado tecnológico y me hace mucha gracia. Yo lo leo y le doy a me gusta cuando me insulta. Pero me hace mucha gracia porque él pone todas las cosas que yo hago como el contraejemplo de lo que hay que hacer en el mundo de la ciberseguridad. Sin embargo, luego tengo muchos profesores de universidad que están poniendo las secciones a sus alumnos. Entonces yo me pongo a pensar y digo, entonces, a ver, o una universidad lo está haciendo muy bien o una universidad lo está haciendo muy mal. Porque si una universidad me pone como ejemplo de lo que no hay que hacer y otra me pone como ejemplo de lo que hay que hacer, algo está fallando en el sistema educativo de las universidades. O sea, que yo no digo que el que lo ponga es mejor que el que no lo ponga, pero yo creo que deberíamos simplemente juntarnos y decir, vamos a sacar lo bueno de todo esto, que es que estamos intentando adoctrinar un poco a la gente a que no la cague, a que no pierda su dinero. Porque hoy en día tenemos que tener en cuenta que el dinero del futuro no son los bitcoins, ni el dinero del futuro no son los billetes de 100 euros. El dinero del futuro está en nuestros datos y eso lo sabe todo el mundo que se dedica al mundo de la tecnología. Perder nuestros datos es perder todo el dinero. O sea, cuanto más datos tengamos repartidos por el mundo, más dinero hay repartido por el mundo. Entonces, hoy en día, todo el dinero está ahí en forma de datos. Y yo creo que el dinero del futuro está en los datos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con todos esos y protegernos todo lo que podamos sin perder nuestra libertad de poder mirar y disfrutar de todo lo que nos ofrece la tecnología. Entonces, bueno, pues Pues por eso, siempre ¿no? Bueno, pues nosotros ahí te agradecemos el que colabores con nosotros y yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que ayudarte y luego yo creo que está bien, ¿no? Está bien tener remarcos en la misma dirección, pero también tener cada uno su opinión y bueno, pues así se va mejorando, ¿no? Pero bueno, no nos demoremos más con esto, que nos apetece que nos cuentes más sobre de todos esos casos curiosos de ciberataques que habéis contado en el hormiguero y que tú has ido conociendo. Cuéntanos algunos de ellos. bueno, pues yo creo que casi todos los que hemos contado en pantalla han sido muy curiosos. Hay algunos que no hemos podido contar en pantalla porque quizá eran demasiado potentes. Nosotros estuvimos en contacto con una señora de 70 años que, bueno, me pareció muy curioso el caso por contraste, porque, bueno, ya sé que el verano pasado estuvo muy de moda el timo de la maleta. O sea, de hecho, la gente bromeaba mucho, hubo muchos memes que circularon por WhatsApp, que circularon por Twitter, riéndose del mito o sea, del fraude de la maleta, que era simple y llanamente el hecho de que te mandaban un mensaje de un familiar por WhatsApp y te decía que, bueno, que su maleta había sido retenida después de las vacaciones de verano, esto fue en verano, y que, bueno, porque no podían sacarla de la aduana y que tenía que pagar un dinero, pero como llevaba dentro de la maleta, pues que toda la documentación y no sé qué, pues que le enviasen el dinero o por lo menos que le dijese un número de tarjeta para poder, para poder pagar el rescate de esa maleta, ¿no? La aduana. Pues todo esto todo el mundo sabíamos que era un fraude, claro, entonces se movió muchísimo y hubo muchos memes muy graciosos y tal, jajaja, hasta que nos llega una señora de 70 años y me dice, yo no entiendo por qué la gente se ríe tanto, y aquí se nos cayó el alma, fue como descubrimos que estábamos haciendo mucho bien en el programa, aun contando las cosas más sencillas, y es que nos dijo que ella acababa de pedir, o que acababa de pedir una hipoteca para poderle pagar un piso a su hijo que se casaba. Entonces, en la misma semana pasó de tener la hipoteca a pasar por el fraude de la maleta, caer y perder los 40.000 euros que había pedido de préstamo para poder pagarle una casa a su hijo porque se casaba. O sea,
Tú imagínate, o sea, en ese momento se te quitan las ganas de hacer bromas y hacer lo que sea. Y entonces cuando te das cuenta que me da igual que la gente piense que lo que decimos es fácil o sencillo, porque dices, joder, o sea, a mí se me cayó el alma y estuvimos a punto de sacarlo en el programa. Creo que hicimos una pequeña mención. No podíamos hacer quizá una pieza entera, pero hicimos una pequeña mención porque merecía un poco la pena saber que hasta lo más básico y hasta en lo más sencillo caemos, porque nosotros también hemos sido jóvenes y hemos caído en muchas tonterías. Nosotros mismos derivamos, o sea, tú igual, derivamos de los mundos del chat, donde al final tú parecía que estabas hablando con una chica o con un chico y al final era mentira. O sea, todos hemos sufrido engaños de ese tipo, al más bajo nivel. Entonces, ese fue un caso muy curioso. Otro caso muy curioso que a mí me gusta mucho contar fue el caso de la sextorsión, porque es una cosa que está muy de moda, que es la extorsión sexual a través de redes sociales. Tú Sí, vamos, recibes un montón. y cada vez está más en auge, sí, sí, sí. Efectivamente, entonces, bueno, yo recibo por Facebook 100 intentos de sextorsión a la semana, o sea, es una barbaridad. Y hay gente que cae mucho en este tipo de extorsión. Hay gente que utiliza las redes sociales porque realmente se sienten solos o porque la quieren utilizar, pues como su nombre indica, son sociales, es decir, para sociabilizar. Entonces, la sextorsión estuvo en un periodo de explosión y de auge el año pasado. Nosotros hicimos una pieza en la que, bueno, mostramos muchos mensajes, recibimos muchísimas, intentamos hablar con personas que nos aceptaban, o sea, que nos enviaban invitación y que eran realmente fraudes. Y a mí me pareció muy curioso este caso porque nosotros quisimos llevarlo al extremo. Yo hablé con Pablo y le dijo, Pablo, vamos a contratar a un actor o una actriz porno para que caiga en la sextorsión. Entonces, porque bueno, la extorsión, para el que no lo sepa, te localizan por redes sociales, te hablan, intentan ligar contigo, pues como el señor el astronauta, pero a niveles un poco más sexuales, ¿no? Más de relación. Y cuando la cosa empieza a calentar, pues hay intercambio de fotografías, hay intercambio de material, se piden webcam y luego todas esas imágenes que tú has enviado se guardan, se envían y luego pues te extorsionan a través de ellas, que las van a publicar o incluso las mandan a páginas eróticas o páginas sexuales de otros países. Bueno, al final entras en un bucle muy vicioso de dinero, de pagar y de miedo, que es muy jodido, es muy difícil salir de ahí. Y nosotros quisimos contratar un actor porno o una actriz porno para que cayese en la sextorsión, a ver hasta dónde podían llegar, ¿no? Entonces, nosotros hablamos ya con una agencia, estuvimos pensando, buscamos y tal, y nosotros íbamos a hacerle un perfil falso, íbamos a esperar a que nos cayesen algunas invitaciones de sextorsión y nosotros íbamos a enviar material de este actor o actriz porno pensando que quizás si recibíamos, si luego ese material lo colgaban o si ese material, pues bueno, no iba a pasar nada porque al final es una persona que se dedica profesionalmente a ello y no le iba a importar que estuviese el material colgado en la red, ¿no? Porque ya tendría otro mucho material. Sin embargo, a una semana de hacer la sección y de estrenarla, nosotros nos ponemos en contacto con un equipo de abogados también expertos en ciberseguridad, gente que nos ayuda mucho en el programa para que no la caguemos, para que vayamos por buen camino. Y nos dice que tenemos que echar para atrás todo, y ya estaba todo preparado. Y tuvimos que echarlo para atrás porque la sextorsión había llegado hasta tal punto que no solamente se utilizaban tus caras o tus imágenes para nutrir páginas pornográficas o para extorsionarte, sino que también se estaban utilizando para incriminarte en delitos de pederastia, para incriminarte en delitos de violencia sexual infantil, eh, bueno, para moverte, o sea, para extorsionarte hasta tal punto de que si no aceptases pagar esos rescates, podrías acabar en la cárcel. Entonces tuvimos que echarlo todo para atrás porque, a ver, nosotros queríamos, o sea, teníamos la idea de poder llegar hasta un punto de no retorno con esta extorsión, pero claro, evidentemente no queríamos meter a una actriz o a un actor porno en la cárcel porque de repente empezasen a salir mogollón de imágenes suyas asociadas a, pues a violencia sexual infantil. O sea, fue un caso muy difícil. Estuvimos trabajando un mes en ello y al final tuvimos que darle la vuelta. Hicimos una pieza de sextorsión un poquito distinta, la suavizamos un poquito y al final, bueno, pues la llevamos un poco a otros límites, pero estuvimos a punto de poder meter en un problema muy serio. Y bueno, pues y otra muy curiosa creo que es la que me ibas a preguntar también a continuación, que es Sí, la que si nos está. quieres, la que ha pasado recientemente, pero incluso antes de pasar a esa, solo por reaccionar a lo que dices, casos que nosotros estamos viviendo, ¿no? Donde al final se dice que hay dos tipos de personas o de empresas, ¿no? Los que saben que
su identidad o sus datos han sido comprometidos y los que todavía no lo saben, ¿no? Como diciendo, oye, todos hemos sufrido un ciberataque en mayor o menor medida y de alguna forma nuestros datos, nuestra seguridad ya está comprometida, ¿no? Y en muchas ocasiones esto pues ha sido ejecutado por bots, ¿no? Por robots, donde todo el proceso está automatizado, la información se está acumulando ahí y nadie hace nada con ella hasta que de pronto pues alguien entra y encuentra algo que puede ser útil, ¿no? Que hay una extorsión ahí potencial. Y esto que hablas de la extorsión es una cosa que nosotros hemos vivido donde se enlazan los datos personales de un directivo de una empresa con los datos de esa empresa y se lleva la extorsión, si quieres, personal al campo profesional, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto muy negativo, no solo en el potencial de venir de la empresa, que donde puede estar pues, sus datos, su reputación comprometida, sino en la salud, ¿no? En ese bienestar que se acuña ahora con el término de bienestar cibernético de los empleados, donde bueno, pues hay casos donde pues, la productividad empieza a disminuir, bajas, incluso en algunos países se empiezan a dar casos de intentos de suicidio por no saber cómo responder a este tipo de situaciones, ¿no? Por eso esto que me cuentas y que a priori pues parece como anecdótico y gracioso cuando lo escuchas o lo vives en primera persona o estás cerca, ¿no? de esas personas que lo están sufriendo, la verdad es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y francamente da mucho miedo, ¿no? Entonces me puedo imaginar, lo que vivisteis. Solo era por comentar eso, que es verdad que nosotros hemos vivido algo similar y es bastante duro. Y sí, la otra pregunta que te íbamos a hacer es la tarjeta del hormiguero, que es una de las componentes más... no sé, lleváis ya bastantes años con esto y es una cosa bastante atractiva del programa, pero recientemente ha habido un caso de estafa, ¿no? De robo de identidad o de datos. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Bueno, pues sí, mira, bueno, esto lo hemos contado en el programa, que esto, desde que hemos empezado el año 2023, a nosotros nos han intentado ya ciberestafar 3 veces. Y bueno, esta última nos llegó hace unas semanas que, bueno, efectivamente, que estaban utilizando pues el tema de la tarjeta del hormiguero pues para intentar sacar dinero a las personas. Entonces, al principio nos lo tomamos un poco, bueno, lo dejamos un poco pasar porque esta broma ya lleva sucediéndose unos años. Es decir, ya había vídeos de internet donde la gente tenía las pausas preparadas para hablar con Pablo, como que de repente en el momento exacto en el que estaban llamando en la televisión, uno llamaba a un familiar suyo, entonces la gente pues, lo utilizaba como una broma simpática, entonces ponía, oye, ¿cómo sabe usted? Entonces, bueno, pues lo dejamos pasar. Pero de repente nos llega un aviso importante y nos dicen, oye, cuidadito con esto, porque la gente ya ha ido un paso más allá. Y es que aquí, pues la gente intenta, somos aquí, la gente es cabrona por naturaleza, entonces siempre intenta buscar la manera o la trampa de llegar a las cosas, ¿no? Y entonces nos llega hace unos días, unas semanas, que esto ha dado un paso más y que la gente está utilizando esos vídeos que en principio se utilizaban para una broma, pues precisamente para sacar los datos, porque al final nosotros siempre al final de la sección decimos, bueno, ahora no te quedes, quédate ahí a la espera porque te vamos a tomar los datos y demás. Entonces, ahí es cuando los ciberdelincuentes aprovechaban para pedir los datos a la persona que habían intentado engañar y bueno, es verdad que había caído bastante gente y a nosotros nos ha llegado mucha información de gente que había caído y bueno, entonces esto hace poco tuvimos que explicarlo en el programa, que tuvo que contarlo Pablo y bueno, lo más importante de todo esto es si estamos ante una situación de estas, deciros que ni nosotros, o sea, ni el hormiguero, ni nadie os va a pedir jamás los datos de una tarjeta de crédito ni los datos bancarios. Es decir, nosotros cuando hacemos la tarjeta del hormiguero y nosotros conseguimos que el concursante se le lleve el dinero, nosotros cuando después fuera de línea hablamos con esas personas, lo que le hacemos es ponerle directamente en contacto con el banco que lleva la publicidad asociada. Entonces, con el banco y con esta persona, ellos llegan a un acuerdo y ellos abren una tarjeta que es absolutamente gratuita, no les cuesta nada, no les cuesta mantenimiento y en esa tarjeta les viene incluido el dinero Se ingresa la cantidad que, de... ha- que han ganado, ¿vale? En ningún momento en todo ese proceso se le pide, por lo menos por parte de nosotros, nunca se le pide ningún dato personal más allá de nombre, dónde vienes y demás. Y por supuesto, en ningún momento, ni nosotros ni nadie
ni pide el número de la tarjeta, ni pide los datos bancarios, ni pide nada. Es decir, si a ti te llama alguien, aunque sea el hormiguero, aunque sea el panadero de la esquina y te pide el número de la tarjeta, mal, o sea, estás completamente vendido. O sea, directamente, si oyes la palabra datos bancarios o número de la tarjeta, cuelga porque es un fraude. Así que, bueno, pues gracias a un poco a esa explicación, yo creo que un poco solventamos la situación, pero es verdad que la gente ya había empezado a caer, ¿eh? Y porque más o menos nos llegó bastante rápida la información y pudimos contarlo en directo porque es verdad que ya estaban a tope. Ahora están Es con verdad, Netflix. es un buen ejemplo, ¿no? De hecho, te íbamos a preguntar ahora porque, bueno, que nos dieras algunos, si pudieras dar algunos consejos, ¿no? A los responsables de Mm, ciberseguridad, o responsables de una pequeña, mediana empresa que les dirías, pues yo creo que sirve como consejo. Pero bueno, también además sirve como ejemplo de que nadie está a salvo, ¿no? De que vosotros, teniendo mm, la sección del espía tecnológico, siendo conscientes de estos riesgos, incluso pues teniendo todos los recursos que seguramente tenéis alrededor del hormiguero, pues que nadie está a salvo, ¿no? Entonces toda precaución parece poca. ¿Qué consejos, además de este, darías mm. a esos responsables o dueños de esas pequeñas, medianas empresas que la verdad es que no somos conscientes, pero repito, nosotros lo estamos viendo y es bastante Mm. triste, ¿no? Cuando una empresa pequeñita, donde pues no tiene mucha caja y de pronto se encuentra ante una situación de estas, el pensar y el ver que su negocio de toda la vida se puede esfumar, ¿no? ¿Qué consejos le darías? Bueno, pues yo creo que lo primero es, pues lo mismo que has dicho tú, que la gente no piense que están blindados porque es mentira. O sea, la mayor empresa de ciberseguridad está completamente al aire para cualquier cosa. Entonces, bueno, que la gente siempre piense que pueden entrar por todos los sitios. Mira, esto lo hemos dicho alguna vez en el programa, pero este año, o sea, según los datos del año pasado, más de 1.000 empresas a la semana sufren secuestro de datos o ataques de ciberestafas y ciberseguridad. Entonces, estamos hablando de un número muy grande. Estamos hablando de que en datos españoles, más de un 90% de las empresas ya ha sufrido un ciberataque en su historia. Entonces, lo que dices tú, si te pilla alguna empresa muy potente, es posible que puedas solucionarlo. Si te pilla alguna empresa muy pequeña, es muy posible que acabes hundido. Entonces, yo creo que lo más importante es que no demos nada por sabido. Es decir, muchas veces pensamos que lo que nosotros sabemos lo sabe todo el mundo y no es verdad. O sea, es decir, siempre tenemos que pensar en lo más bajo, siempre en lo más bajo. Entonces, si es necesario que a tus trabajadores o a tus clientes o a quien sea le tengas que decir que hay ciertos correos que no se tienen que abrir, a lo mejor se lo tienes que decir, porque es verdad que no todo el mundo nace con el mismo conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que tienen que tener las empresas es que, aunque muchas veces les parezca que están hablando de cosas que ya conoce todo el mundo, o sea, no las pasen por alto, es decir, que siempre vayan desde el principio, que aconsejemos mucho a los clientes, a los trabajadores, porque estas empresas, hay veces que son empresas que trabajas con gente más joven, pero hay veces, pues eso, pues banca online, gente que trabaja con gente más mayor, es decir, expliquemos siempre las cosas desde el más bajo nivel. Es decir, al final, como informático, no existiría Java si no hubiésemos aprendido a programar en binario. Entonces, es necesario cuando vas a una carrera que te enseñen a programar en binario, no lo demos por sabido, o sea, todo va desde el principio. Y si es necesario que le expliquemos a las personas que no tienen que abrir ciertos emails, hay ciertas informaciones que no se pueden saber, si hay que decirle a una persona que no hay que abrir, que no hay que dar datos bancarios, es decir, que esto parece muy obvio, pero si hay que decirlo, siempre, siempre, siempre hay que hacerlo, o sea, hay que educar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes desde cero. O sea, no, o sea, mi mayor consejo es que no pensemos que la gente sabe lo mismo que nosotros y siempre intentar, es mejor pecar de parecer demasiado infantil o inocente que de pecar de ser demasiado listo. Entonces, siempre desde el más bajo nivel. Yo creo que ese es el dato más importante que hay que darle tanto a las empresas como a los consejos y luego, sobre todo, pues que hay que apoyar a empresas pues, como la vuestra que intentan educar y que intentan adoctrinar un poco a la gente a que sepa tener un mundo tecnológico mucho más responsable. Es decir, y que luego, por supuesto, no tengamos miedo, porque a mí mucha gente me dice que la sección le da mucho miedo y que se quieren quitar el móvil y que se van a quitar Facebook y se van a quitar no sé qué. Y no, es verdad. O sea, que todas estas pautas se dan precisamente para que podamos disfrutar de la libertad y el amplio espectro que nos abre el mundo tecnológico y que nos abre Internet. Pero bueno, sobre todo es eso, que seamos capaces de, pues bueno, pues como cuando le tenemos que explicar
a nuestra madre cómo funciona el WhatsApp o cómo funciona, pues bueno, pues nuestra madre en su día nos enseñaría cómo se programaba un vídeo y cómo... Y al final, pues ese tipo de cosas son las que tenemos. O sea, nosotros ahora mismo somos muy jóvenes a niveles de expansión tecnológica y hay mucha gente que a esto les ha pillado de una manera de sopetón. Hay mucha gente y muchas empresas que a esto les ha pillado, bueno, pues y sobre todo a raíz de la pandemia, hay muchas empresas que se han tenido que obligar en muy pocos meses a convertirse en grandes empresas de Silicon Valley y no es verdad, o sea, la gente no sabe y no tiene todos esos conocimientos. Entonces, que no tengamos miedo a contar una y mil veces las cosas desde lo más bajo, yo creo que es el consejo más importante, lejos de todo lo que ya podemos decir o que ya hemos dicho, que es pues eso, pues no dar nunca datos bancarios, tener siempre el conocimiento de que ninguna empresa y ninguna entidad puede pedirnos información personal, información bancaria, tarjetas de crédito, ni a través de emails, ni a través de mensajes, ni a través de correo electrónico ni nada por el estilo. Y luego, pues tener eso, pues tener en cuenta que nadie está a salvo de esto y que por mucho que la empresa sea la más avanzada del mundo, pues tiene sus brechas y tiene sus peligros. Y de hecho, bueno, pues este año uno de los mayores peligros en ciberseguridad, que nos lo han dicho muchas de las empresas en ciberseguridad, es precisamente la triple extorsión a las empresas. Es decir, esto es lo que más preocupados les trae a las empresas de ciberseguridad, que es la triple extorsión. Para el que no lo conozca, la doble extorsión era lo que se hacía antes, que es, bueno, intentaban infectar todos los ordenadores de una empresa a través de ransomware, que es un código malicioso que se mete en el ordenador, que lo bloquea, que secuestra todos esos datos del ordenador y que luego pues, los ciberdelincuentes utilizaban para sobornar o extorsionar a la empresa para que pagase un rescate para liberar todos los datos de la empresa. Hoy en día, los ciberdelincuentes han ido a ese paso más allá, han añadido esta triple extorsión, que quiere decir que en el momento en que un ordenador tiene un secuestro de datos o ha sido infectado con el ransomware, no solamente van a extorsionar a la empresa, sino que van a extorsionar individualmente a todos los trabajadores, o bien para que metan presión a la propia empresa, o bien para que ellos paguen un rescate a cambio de no liberar todos esos datos. O sea que no pensemos que estemos protegidos, que los mayores peligros están siempre en el más bajo nivel, que no todos son grandes estafas piramidales que se cargan grandes empresas, sino que, bueno, que incluso la panadería más pequeñita del mundo puede caer y, bueno, tenemos que estar prevenidos y yo creo que la educación desde abajo es lo más importante para que poco a poco vayamos subiendo escalones y vayamos conociendo mucho más el mundo de la tecnología, sus peligros y también sepamos blindarnos mejor de lo que lo hacemos. Mira, de hecho hay una cosa que has dicho que nos resulta muy interesante y que a veces a nosotros nos preguntan, ¿no? Nos dicen, oye, pero ¿qué hacéis vosotros que sea diferente a lo que hay fuera, ¿no? A veces decimos, oye, pues a lo mejor no es muy diferente, ¿no? Es simplemente pues es un apoyo más. Pero sí que es verdad que tenemos muy en cuenta cosas como las que tú has dicho. Lo primero que esto hay que explicárselo a la gente como se lo explicarías a tu abuela, ¿no? A tu madre, donde a lo mejor ese conocimiento tecnológico no está tan avanzado. Mira, muchas veces lo que vemos nosotros es que asumimos que cuando un empleado llega al entorno profesional, pues le podemos soltar ahí un curso de formación en materia ciber a todos los empleados de la misma forma, ¿no? Y al final, pues cada uno tiene su proceso de aprendizaje, ¿no? Y tú hablas de esta parte de escalonar, ¿no? Ese aprendizaje, eso es una cosa donde nosotros insistimos mucho, ¿no? Que cada empleado tiene un nivel de conocimiento diferente y que cada uno va a seguir un camino formativo muy diferente, ¿no? Y por tanto, pues todo ese aprendizaje a través de las simulaciones y a través de la formación, pues tiene que estar casi personalizado. O sea que con eso empatizamos mucho y además vemos Mm. que es muy importante. Pues, oye, antes de acabar, hacerte una última pregunta. ¿A quién nos recomendarías que trajéramos en la mente del hacker para entrevistar? Bueno, pues mira, yo te podría decir gente súper profesional o te podría decir gente que está en el ámbito de la ciberseguridad a un nivel muy, muy alto. Pero bueno, te voy a recomendar a un amigo que la verdad es que, y también es de Puerto Llano, pero bueno, también vive en Madrid y él trabaja en Sataka. Y él sí que es verdad que a través de Sataka nos ayudan mucho a niveles de sección, porque bueno, al final Sataka es una página muy segura, con unos datos bastante fiables y que mola bastante consultar de vez en cuando, que se llama César Muela, y a lo mejor lo conoces, también se dedica a la música, pero bueno, yo os recomiendo que habléis con él porque además de que es un tío encantador, explica las cosas muy bien, también ha hecho muchos programas y ha hecho muchos proyectos para intentar hacer llegar la tecnología
a unos sectores también mucho más amplios y yo creo que con él vais a tener mucha química y lo vais a pasar muy bien. Y si se me ocurren más nombres, pues os lo iré diciendo, porque bueno, por aquí, por el programa han pasado gente muy interesante que creo que os podría ayudar bastante o por lo menos os podría echar un ratito con vosotros para contaros su experiencia, que yo creo que al final siempre viene guay. Venga, genial, pues lo intentaremos. Sergio, Suco, millones de gracias por estar aquí hoy con nosotros y nada, estamos en contacto y esperamos volver a contar contigo muy pronto. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, que sigáis haciendo una labor tan buena y que sigáis viniendo a los conciertos de los Bullakers, que ahí es donde está luego la diversión de todo esto. Eso es, eso es. Muchas gracias. Un Bueno, abrazo. hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias a todos.